Sebahot, Yeshua HaMashiach. Aleluya. Amén. Pueden pasar, amados, la alabanza. Bueno es alabarle. Vamos, antes de que se siente, así de pie, vamos a estar dando lectura a la palabra en Mateo capítulo 6, verso 9. Vosotros pues, dice, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hoy quiero desarrollar un tema y quiero dar una enseñanza. Meditando en esta palabra, santificado sea tu nombre. ¿Por qué Yeshua en la oración de lo que se conoce comúnmente como el Padre Nuestro? ¿Por qué es importante en la oración? Yeshua enseña que es importante en la oración santificar el nombre. Y esto es algo que en la doctrina cristiana evangélica pentecostés no se le da mucha importancia al nombre, pero ya estudiando el idioma Kadosh, el idioma hebreo, ya se da uno cuenta que Yeshua estaba profetizando, estaba diciendo algo muy, muy interesante. Así que con la ayuda de Yahweh y con la ayuda de la Ruach HaKodesh, hoy espero poder transmitir con usted una enseñanza. Y le he puesto como tema Kadosh Hashem, que en hebreo eso significa santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre, Kadosh Hashem, eso es, así es como se dice en hebreo. Así que diga conmigo Kadosh Hashem. Otra vez diga Kadosh Hashem. Antes de que usted se siente, vamos a darle lectura otra vez. Y voy a contar 3 y yo quiero que todos lo lean, porque quiero que esté pendiente de lo que vamos a desarrollar hoy. A la cuenta de 3, todos leemos unánimes. 1, 2, 3, leemos. Amén, hasta ahí, no se empiece a persignar ni nada de eso. Antes de orar, salude a los que nos están viendo por internet allá, salude al pueblo allá. Cámaras, muéstralas allá, que los vean a todos, eso. Muestra tu cara bonita allá a la cámara, allá. Te están viendo, vas a ser artista tú. Dígale Shabbat Shalom. Todos los que nos están viendo allá por internet, amén. Padre, en el nombre de Yeshua, te damos gracias porque nos permites una vez más estar en este lugar alabando y exaltando tu Kadosh Shem. Danos la guianza de tu Ruach HaKodesh y saca maná fresco de tu Torah y podamos ser alimentados y edificados a través de ella. Hoy pon en mis labios palabras de maestro y en tu pueblo oídos de talmadim, de discípulos. Que a través de la guianza y la ayuda de tu Ruach HaKodesh podamos llegar a comprender las profundidades de tu palabra y así ser edificados en el crecimiento de tu Torah, de tu palabra, del conocimiento y de la revelación. Lo pedimos creyendo en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Y tu pueblo dice amén. Y tu pueblo te da un fuerte aplauso. Siéntense, amados. Hoy quiero concentrarme en esta palabra: santificado sea tu nombre. ¿Cómo Yahweh lo iba a hacer? Esa es la pregunta. Ahora, primero, ¿por qué lo iba a hacer? ¿Por qué dice, por qué Yeshua enseña en esta oración que el nombre de Yahweh, que el Shem, ¿cuántos sabían que el nombre es Shem? Okay, que el nombre, el Shem de Yahweh tenía que ser santificado. Si Yeshua está profetizando que el nombre tenía que ser santificado, es porque iba a ser contaminado, iba a ser blasfemado. Y yo, con la ayuda de la palabra y la ayuda de la Ruach HaKodesh, quiero mostrárselo con la luz de la palabra. El nombre del Eterno
el nombre del Creador, iba a ser vituperado, ensuciado, manchado, iba incluso hasta ser olvidado. Pero Yeshua está profetizando que iba a llegar el tiempo de la revelación del nombre, y que cuando llegara ese momento, ese tiempo, otra vez el nombre del Eterno, el Shem del Eterno, el Shem Olam, iba a ser otra vez limpiado, restaurado, santificado, porque iba a ser contaminado entre las naciones. Entonces, quiero desarrollar con usted la importancia y ver cómo Yahweh dejó pistas en la palabra, cómo empezó a dejar pistas en los salmos, con los profetas, en las escrituras, en el antiguo y nuevo pacto. Yahweh empezó, dejó huellas, dejó como pistas, dejó códigos para llevar a cabo ese cumplimiento de lo que Yeshua está diciendo aquí, que Kadosh Hashem, que santificado iba a ser su nombre. Entonces, con la ayuda de la Ruach HaKodesh, yo quiero desarrollar con usted el tema, y hoy más que nada es enseñanza, y con esta enseñanza la idea es que usted tenga más confianza en usar el nombre en su cantar, en su alabanza, en su oración, cuando comparte la palabra con otros, porque es profético que en los últimos tiempos iba a ser santificado el nombre del Eterno. Y con la ayuda de la Ruach HaKodesh, yo quiero enseñarle a usted en esta noche cómo Yahweh lo va a hacer, cuál es el plan eterno. Porque Él es muy sabio, y Él sabe lo que hace, y Él sabe cómo lo va a hacer. Uno ni se imagina, ni se hubiera imaginado en 1000 años que iba a ser así, como Yahweh lo tiene planeado. Y resulta que en la palabra ya está planeado, ya está ahí. Acuérdese que yo le he enseñado a usted que la Biblia, lo que conocemos como la Biblia, ahora lo estamos conociendo como verdadero significado, que es la Tanaj, que consta de en 3 partes. Diga conmigo Tanaj. Por cuestión de enseñanza nada más lo voy a decir, Tanaj. La Tanaj, que consta de 3 partes, ¿verdad? Que es lo que conocemos como toda la Biblia, tanto antiguo como nuevo. Torah, Ketuvim, Torah, Ketuvim, y escritura, Shavita, ¿cómo se dice? Torah, Ketuvim y Nevim. Gracias, sí. Torah, Ketuvim y Nevim. ¿Qué quiere decir? La Torah, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Y ese es Torah. Y Ketuvim, los profetas. Y Nevim, no, al revés. Ketuvim, las escrituras, y Nevim, los profetas. Toda la escritura es conocido como Tanakh. Entonces, santificado sea tu nombre. Hoy quiero desarrollar este tema y con la ayuda de Yahweh poderlo comprender. Amén. Diga conmigo Kadosh Hashem. Así es como se dice en hebreo, santificado sea tu nombre. Muy bien, vamos a ver. El tiempo profético ha llegado. Dice la palabra en los Salmos, en los Tehilim 74:9. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Y luego en el verso 10 dice algo bien interesante. Primero, antes de explicar el verso 10, vamos a hablar un poco el verso 9. El verso 9, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo, no, dice, ya no vemos nuestras señales. En medio del pueblo de Israel ya no había señales, ya no había prodigios, ya no estaba el tabernáculo, ya no estaba la menorá, ya no existían los símbolos, como nosotros decíamos, los símbolos patrios, pero los símbolos de Israel, que es la menorá, son las banderas, que es el Mishkan, que es el tabernáculo, todo eso. Dice, ya no vemos señales, ni las maravillas de Yahweh, ya no las vemos. Y luego dice, ya no hay profeta.
Se acabaron los profetas. Ya no hay entre nosotros quien sepa discernir los tiempos que estamos viviendo. Ya no hay discernimiento espiritual. Ahora entonces lo que está diciendo es que cuando se acaba la profecía, cuando no hay visión, cuando no hay profeta, cuando no hay señales, cuando no hay unción, cuando no hay poder, cuando no está el fluir de la Ruach HaKodesh en medio del pueblo, sucede lo que dice el verso 10. Dice: ¿hasta cuándo, oh Yahweh, nos va a afrentar la angustia? ¿Por qué el pueblo de Israel estaba en angustia? Porque ya no había palabra revelada, porque ya no había señales, porque ya no había profetas, porque ya no había discernimiento, porque ya nadie decía cuáles eran los tiempos que se estaban viviendo. Llegó Israel a un estado de frialdad espiritual, de apagamiento espiritual, de apostasía espiritual, y no había profetas, no había revelación, no había palabra. Cada quien hacía lo que quería, cada quien interpretaba la manera que quería. Y entonces, a consecuencia de eso, dice que vino angustia al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo vamos a sufrir esta angustia, esta tristeza, esta pena? Porque ya no escuchamos a los profetas, porque ya no hay revelación, porque ya no hay palabra, porque ya no hay siervos que nos hablen la palabra, que nos revelen la Torah. Y entonces sigue diciendo: ha blasfemado el enemigo perpetuamente tu nombre. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay profeta? ¿Qué pasa cuando no hay palabra revelada? ¿Qué pasa cuando se apaga la unción? ¿Qué pasa cuando el pueblo cae en una apostasía espiritual? ¿Qué pasa cuando se apaga la unción? El enemigo se levanta y blasfema el nombre del Eterno. Esto es por eso Yeshua profetiza en la oración de los Kadushim. Está diciendo que en la boca de los santos, de los redimidos, de aquellos que van a formar parte de su pueblo, de los que han creído en él, van a santificar su nombre. ¿Por qué? Porque el enemigo ha manchado el nombre, ha blasfemado el nombre, ha contaminado el nombre. Y usted y yo somos llamados para santificar una vez más, para volver a darle ese honor que ese nombre bendito merece en nuestros labios, en nuestro canto, en nuestra oración. El Kadosh, el pueblo santo, el pueblo de Yahweh, es el que va a volver, a regresar otra vez a limpiar el nombre del Eterno. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a él? Hay angustia en el pueblo de Israel cuando cesa la profecía, cuando se termina la revelación, cuando hay un apagamiento espiritual, cuando Israel está apagado, cuando no hay profeta, cuando no hay discernimiento, cuando no hay señales. Porque Israel se había apartado y permitió que el enemigo blasfemara el nombre del Eterno. ¿Qué dice? Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre. La respuesta es no. ¿Hasta cuándo va a dejar? ¿Hasta cuándo se le va a permitir al enemigo que blasfeme el nombre del Eterno? Hasta que se levante un pueblo Kadosh, un pueblo santo, un pueblo celoso de lo santo, y diga: así no es pronunciado correctamente el nombre del Eterno. El nombre del Eterno es este. Y sin temor compartirlo, sin temor cantarlo, sin temor ir en contra de toda la corriente y decir: pero este es el nombre verdadero del Eterno. Porque ya es tiempo que el pueblo se levante a limpiar, a santificar el nombre. Por eso en la oración del Padre Nuestro, uno de los puntos importantes y principales es: Padre nuestro que estás en los Kadoshim, en los Shamayim, santificado, Kadosh sea tu Shem. Entonces, el tiempo profético ya llegó. Creo yo, con todo mi corazón, que ya estamos en este tiempo, en el tiempo
en que el nombre del Eterno ya va a empezar a ser limpiado, o ya empezó, mejor dicho, a ser limpiado y santificado, y ya no se le está permitiendo al enemigo blasfemar el nombre del Eterno. ¿Cómo lo hizo el enemigo? ¿Qué pasó? En la Torre de Babel. Vamos hasta la historia. ¿Cuándo empezó todo este problema? ¿Cuándo el enemigo se aprovechó? ¿O cuál fue el arma que él usó para poder manchar, contaminar, blasfemar el nombre del Eterno? Cuando vamos al principio, que es Bereshit, Génesis, capítulo 11, verso 8 y 9, dice: así los esparció Yahweh desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. De ahí viene la palabra Babilonia, porque ahí confundió Yahweh el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre toda la faz de la tierra. ¿Qué sucedió en Babel? En Babel sucedió que Yahweh les confundió el lenguaje, y de ahí vinieron los diferentes idiomas que hoy existen en la tierra. Porque antes de Babilonia o antes de Babel, solamente había un solo lenguaje, el Kadosh, el lenguaje que el pueblo de Israel tiene, el hebreo. Pero cuando estaban edificando esa torre y estaban haciendo, otro día le puedo compartir por qué era necesario frenar lo que ellos estaban haciendo. Haga de cuenta que no es una torre como nosotros nos imaginamos, las torres gemelas que fueron tumbadas con aviones, ¿verdad? No, sino esto es más bien era como una pirámide. Esta torre le llamaron torre, pero en realidad su nombre es como era un lugar de adoración, de invocación, porque esta gente pensaba armar, poner, ¿cómo le puedo explicar? Armar o edificar un punto de contacto que los ayudara a transportar o a conectarse con el más allá o con el mundo espiritual. Esa era la intención de ellos. Ese era el propósito de ellos. No crea que era una torre que iba a llegar hasta el cielo, sino era como una especie de pirámide, un edificio que iba a servir como punto de contacto para hablar y conectarse con el mundo espiritual. El problema con esta intención es que iba a ser una puerta, como un portal, para que el mundo espiritual se pudiera manifestar a la tierra y a los hombres. Entonces la intención era eso, y por eso era importante que Yahweh parara o frenara ese intento del hombre, porque iba a abrir la puerta a todo el conocimiento y la revelación del mundo espiritual. En este entonces Yahweh lo frenó, pero el enemigo insistió, y al final de cuentas lo lograron, y por eso tenemos las pirámides mayas, tenemos las pirámides de Egipto, tenemos puntos de contacto con el mundo espiritual que sirven como canal y como fuente de energía para atraer la energía del mundo espiritual. Lo único malo con esto, lo negativo con esto, es que no solamente trae lo bueno, sino que también atrae a lo malo. Y esto no puede atraer lo bueno, porque Yahweh le dijo a su pueblo que no fuera por medio de eso, sino que iba a ser por medio de sacrificios de animales. Entonces Satanás dijo: es a través del sacrificio de animales, entonces yo también hago pactos de sangre y también hago sacrificios de animales. Porque ¿cuántos sabían que Satanás es un imitador? Todo le quiere imitar a Yahweh, todo le ha imitado a Yahweh. Entonces vamos a regresar aquí al punto. Cuando llegaron las lenguas, cuando llegaron los diferentes lenguajes a la humanidad, que esto, acuérdese que es despuesito del diluvio de Noé. Y entonces cuando Yahweh
confunde las lenguas y vienen los lenguajes, le llaman a esa ciudad Babel. ¿Y qué significa Babel? Ahí él mismo lo dice: confusión. Entonces Satanás, cuando vio que por medio de las lenguas o de los lenguajes vino confusión, él entonces se aprovechó para agarrar las lenguas o los diferentes idiomas y así blasfemar, contaminar, ensuciar el nombre del Eterno. Porque el nombre de Yahweh no fue revelado para ser traducido en otros idiomas, porque cuando se traduce el nombre a otros idiomas, entonces pierde su sentido puro y limpio. Yo no sé si me estoy dando a entender. Entonces fue a través de los idiomas. ¿Y cómo lo hizo Satanás? Traducciones. Por ejemplo, la primer traducción de la Torá fue del hebreo. Usted sabe que la Torá, la palabra de Yahweh, la palabra del Eterno, fue escrito por profetas judíos, pueblo de Israel, por cantores judíos, por apóstoles, por maestros, todo en el pueblo de Israel que hablaban hebreo. Y la palabra de Dios, lo que conocemos como la Biblia, fue escrito en hebreo. Pero entonces vino el enemigo y dijo: ¿cómo hago yo para meter confusión y para manchar el nombre y para traer esta contaminación en lo que es santo, en lo que es puro y lo que es sagrado? La única manera en que se le ocurrió a Satanás es cambiando el idioma de la Biblia. Al cambiar el idioma, cambió los nombres, y al cambiar los nombres los contaminó. Entonces, cuando vino la primer traducción, ya dejó de llamarse el Elohim de Abraham y de Isaac y de Jacob, y cambiaron Elohim por Zeus. Y de ahí viene la palabra Teo. Por eso a alguien que no cree en Dios se le llama un ateo. Porque en griego, esa palabra es griega, un ateo significa a es sin, y ateo o teo es Dios. Así que significa sin Dios. Alguien que no cree en Dios es un ateo. Pero eso viene del griego. En hebreo nunca se llamó teos o Zeus. En hebreo el pueblo de Israel siempre le llamó Elohim. Y nunca en Bereshit al principio no dice originalmente en el principio creó Dios, porque ahí viene la palabra implícita Zeus o Teos. Y Zeus resulta que es el Dios de los griegos, el Dios poderoso, el Dios de los truenos, el Dios de los griegos, a los que ellos llaman el Dios del trueno o el Dios poderoso, el todopoderoso. Los griegos le llaman a Zeus. Entonces cuando se traduce la palabra de Yahweh, cuando la traducen a otros idiomas, entonces ya no dejó de ser Elohim y le cambiaron a Zeus o Teos, lo que ahora en español, ya cuando fue latinizado, entonces ya lo conocemos como Dios. Pero originalmente nunca se llamó así. Él se llama, se le dice o se le conoce como Elohim. Diga conmigo, Elohim. Elohim. Entonces la palabra dice: en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. De hecho, la palabra Génesis, esa es una palabra traducida al griego. No es Génesis, es Bereshit. La palabra Génesis, por ejemplo, son los orígenes o el principio, los principios de Isis. O los genes, la generación de Isis. Bueno, hay tantas traducciones que se le puede dar o aplicaciones,
por cuestión de el idiomático, por cuestión del idioma, por cuestión del lenguaje. Así que Satanás fue muy astuto. Pero ¿cuántos saben que aunque él es astuto, porque dice la Biblia que la serpiente era más astuta que todos los animales? ¿Hello? Es astuto. Mire qué astucia del diablo, qué astucia de Satanás. ¿Cómo puedo blasfemar? ¿Cómo hago para que la tierra, los hombres blasfemen el nombre del Eterno, se contamine el nombre del Eterno, se ensucie el nombre del Eterno? Bueno, entonces lo voy a hacer por medio de los diferentes idiomas y lenguajes que hay, que el mismo Yahweh mandó a la tierra. El mismo Yahweh mandó. ¿Quién mandó las lenguas? Yahweh mandó las lenguas, pero lo hizo para confundir. Lo hizo para confundir. Por eso hay tanta confusión, porque hay tantos idiomas. Y por eso hay tanta confusión, porque hay tantas traducciones. Entonces, ¿en qué quedamos? Se llama Dios, se llama Jehová, se llama Yahweh, se llama Yahvé, se llama... ¿Cómo se llama? Y ahí empieza la confusión por la cuestión de los idiomas. Entonces el enemigo fue muy astuto y dijo, si las lenguas, si los idiomas causan confusión, entonces por medio de los idiomas voy a causar confusión para que la gente no conozca el verdadero nombre del Eterno. ¿Me está entendiendo, amado? ¿Está atento porque está buena la cosa que estamos compartiendo aquí? ¿Está interesante? Dile a tu hermano, no me distraigas ya. Tanta entradera y salidera. Dile a tu hermano también, apaga el celular, que se va a enojar el pastor. Voy a ponerle el comercial que ponen en el cine, porque ustedes van al cine seguido, ya sé que se la saben. Y voy a poner el comercial que usan en el cine, apague sus celulares. Entonces quedamos en que la forma en que el enemigo iba a confundir o iba a contaminar el nombre del Eterno iba a ser por medio de los idiomas, por medio de los lenguajes. Y en muchas lenguas o las muchas traducciones que hay confusión, porque uno dice, pues mi Biblia dice Jehová, y si mi Biblia dice así, ese es el nombre. Pero otras Biblias dicen de otra manera. Entonces, ¿en qué quedamos? Por ejemplo, el pueblo de Israel le llama Hashem. El cristiano evangélico pentecostés le llama Jehová. Nosotros los mesiánicos le decimos Yahweh. Hay otros grupos por allá que le llaman Yahvé. Traducciones muy antiguas. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es V de Víctor o es W de Water? ¿En qué quedamos? ¿Cuál es? Y la respuesta es, ni uno de esos es. Hay que ir al hebreo. Hay que ir al hebreo y a estudiar las 4 letras del nombre del Eterno. La Yud Hei Vav Hei. Y cuando vamos a estudiar la Yud Hei Vav Hei y estudiamos esas 4 letras en su contexto original en el hebreo y en el entendimiento hebreo, en la óptica hebrea, en el idioma judío, cómo ellos interpretan las letras, porque es de ellos, a ellos Yahweh se los reveló ese idioma. Entonces vamos a ver que la Yud Hei Vav Hei, y cuando vamos a estudiar la Yud Hei Vav Hei, que son los 4 nombres del nombre del Eterno, ahí está la respuesta del nombre verdadero de Dios. Se lo dije así para que me entienda. Amén, amados. Voltea con tu hermano y dile, se está poniendo bueno esto. Apenas estoy en mi introduction. En inglés, Jesus. En portugués, allá los brasileños que ahorita andan muy mundiales, Jesús. Acá los mexicanos, ustedes los mexicanos le dicen Jesús. Jesus, Jesús, Jesús. Y resulta que ni Dios, ninguno de esos es Yeshua, porque ese es su nombre original.
Yo aquí me llamo Julio. En Estados Unidos me dirían Julius. Pero ¿cuál es? Entonces el enemigo se aprovechó de las lenguas, diga lenguas, se aprovechó de los lenguajes y dijo, si las lenguas confunden, entonces las traducciones van a confundir. Y trajo la confusión y trajo la contaminación, y se contaminó la Torá cuando tradujeron la Biblia. Y cuando la primer traducción fue del hebreo al griego, fueron los griegos los que tuvieron la primer traducción. Por eso muchos dicen que el griego es el más antiguo, y tienen razón. ¿Qué dijimos de los celulares, pues? ¿En qué quedamos? Diga, tienen razón. La traducción más... Ahora, pero entienda esto. La escritura originalmente no se escribió en griego, pero fue o es la primer traducción y la más antigua, si es el griego. Por eso el griego tiene mucha fuerza, tiene mucha influencia. ¿Por qué? Porque fue la primer traducción y es la más antigua de todas las traducciones. Ahora tenemos antes de que existiera la Reina Valera del 60, mucho antes que existieran los que ahora tenemos las versiones modernas. Antes de tener todas estas traducciones, la primera y original fue el griego. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Primera y original, ¿qué? Traducción. Esa es la clave. Pero originalmente el escrito o la escritura fue y es hebrea. Porque solamente el hebreo trae lo kadosh. Pero cuando se traduce, se contamina. Y dejó de ser Dios. Cuando se tradujo, dejó de ser Elohim. Y ahora se volvió en Teos. Dejó de ser Yahweh. Y se convirtió en lo que conocemos ahora como Jehová. Y dejó de, por ejemplo, dejó de ser Joseph y se convirtió en José. Dejó de ser Joel y se convirtió en Joel. Y Joel viene de la palabra, es la contracción, son dos palabras en uno. Yahweh es Elohim. Quitaron el Daniel, perdón, quitaron el Dan y él, que quiere decir Elohim juzga. Y tenemos Daniel. Y así hay tantos nombres que por cuestión de las traducciones, por cuestión de los idiomas, se contaminó la Torá. Y al contaminarse la Torá, los idiomas contaminaron la Torá. Y al contaminarse la palabra, la Biblia, lo que conocemos como la Biblia, se contaminaron ¿qué? Los nombres. Y en este caso, no solamente los nombres de los profetas, los nombres de la Biblia. Por ejemplo, nunca se llamó Éxodo, eso fue en las traducciones. Pero su original es Shemot, que quiere decir los nombres. O sea, porque dice ahí, estos son los nombres de las familias que salieron de Egipto. Y entonces a ese libro le llamaron Shemot, que significa genealogía o nombres de las familias que salieron de Egipto. Pero entonces le pusieron en griego, las traducciones le pusieron el Éxodo. Éxodo, ¿por qué? Porque en griego la palabra para salir, es exet. Yo no sé si usted sabía. No es inglés esa palabra, no es americana. La palabra exet no es americana, es griega. Como otra palabra griega que los americanos la tomaron para ellos. Y los mexicanos también, cuando usted está en la esquina, taxi. Esa palabra taxi no es ni americana, ni mexicana, ni portugués. Hoy ando con lo del portugués por cuestión. Ando con el idioma ese. No es ninguno de esos idiomas. Resulta que la palabra taxi es griega. ¿Y qué significa taxi? Servicio.
¿Qué dijeron por allá? Servidor, servicio, amén. Cualquiera de las aplicaciones que usted quiera, pero su sentido original es servir, servicio, servidor. Taxi es un servicio que prestan, pero a lo que voy es que esa palabra es que griego. ¿Cuántos sabían que era griego y que no era español esa palabra? Usted pensaba que era mexicana. Esa palabra es griega. Bueno, entonces cuando hicieron las traducciones, y de ahí se tradujo al inglés, y de ahí se tradujo al español. Bueno, entonces la primera traducción fue griega. La segunda traducción más antigua, la segunda después del griego, ¿cuál fue? Latín. Después del griego vino el latín. Ahora, acuérdese que cuando en el madero, cuando Yeshua está colgado en el madero, se escribieron en 3 idiomas. ¿Se acuerda? El rey de los judíos. Dice que se escribió en griego, se escribió en latín y se escribió en hebreo. Aquí yace el rey de los judíos. Esa enseñanza está muy interesante. Cuando uno va a estudiar esas 3 palabras y usted mira cómo dice en latín el rey de los judíos y cómo dice aquí yace en latín, aquí está Jesús, el rey de los judíos, y en hebreo aquí está el rey de los judíos. Cuando usted va a estudiar los 3 idiomas, usted se da cuenta que el único idioma que mantiene integridad en el plan profético de Yahweh es cuando usted lo lee en hebreo. Aquí está el rey de los judíos. De hecho, cuando usted estudia ese letrero en hebreo, aparece un código y ahí aparece el nombre del Eterno, del Padre, Yud-Heh Vav-Heh. Ahí aparece el nombre de Yahweh. Pero eso solamente en hebreo, en ese letrero. Pero si usted lo lee en griego, el griego ya pierde todo el sentido. Ni aparece ningún nombre ahí, sino termina diciendo: aquí está el rey que se llama Jesús, que quiere decir el hijo de Zeus en griego, que se lo aplicaron a Yeshua. Cuando nosotros decíamos Jesús, bueno, estábamos refiriéndonos al correcto. Sí, está bien, estamos refiriéndonos al correcto. El problema es que no estábamos pronunciando su nombre correctamente, pero sí conocimos al correcto. ¿Me estoy dando a entender? Cuando usted conoció a Jesús y yo también a Jesucristo, a su nombre gloria, me bauticé en su nombre, yo estaba en el correcto, pero no conocía su correcto nombre. Ahora estoy en el correcto y estoy en su correcto nombre. Esa es la diferencia. Amén. Entonces, por medio de la confusión, vino el enemigo y blasfemó o manchó y contaminó el nombre. Y se usó o se aprovechó por medio de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todo aquel que no es del pueblo de Israel, el que se aparta o el que está aparte entre las naciones. Dice Romanos 2:23, tú que te jactas de la ley, hablando de los judíos, con rebelión a la ley deshonras a Elohim, porque el nombre de Yahweh es blasfemado por medio de ustedes entre los gentiles, como está escrito. Como está escrito. Entonces quiere decir, el nombre de Yahweh fue y es blasfemado por medio de ¿quiénes? ¿Quiénes son los que blasfeman? Cuando dice blasfemar es que deshonran, contaminan, manchan, deshonran el nombre del Eterno. Pero ¿quiénes lo hacen? Los gentiles lo hacen. Los gentiles lo hacen. Entonces Satanás dijo: voy a usar a los gentiles para que los gentiles sean los que blasfemen el nombre del Eterno. Ahora, ¿pero qué provocó a los gentiles a hacer eso? El pueblo de Israel. El mismo pueblo de Israel es el que provocó que los gentiles, o sea, como que le dio fuerza al enemigo para ir a los gentiles y blasfemar el nombre del Eterno. ¿Me estoy dando a entender? Satanás se aprovechó de la rebeldía de Israel para que los gentiles, al ver el testimonio, por eso dile a tu hermano, por favor dígaselo,
muy importante que cuides tu testimonio. Más ahora, porque al que más revelación se le da, más se le demanda. Yo no sé si usted sabía que estamos en tremendo lío aquí. Porque mientras más Yahweh nos da, más responsables nos volvemos. Porque si era importante guardar el testimonio cuando le conocíamos como Jesús, y eso que es cristiano, y eso que dice que adora a Jesús, ahora, ¿qué tan importante será que usted tiene la revelación del verdadero nombre? Entonces repito, antes era el verdadero, sí era el verdadero, sí era Yahshua, solo que no lo conocíamos por su verdadero nombre, lo conocíamos por el nombre de los gentiles o el nombre por medio de los ¿qué? Idiomas. Amén. Me estoy dando a entender. Entonces dice, tú que dices que te jactas de que tienes Torah, pero por tu rebeldía deshonras a Elohim, por tu rebeldía a la Torah, no cumpliendo la Torah, no obedeciendo la Torah, dice deshonras a Elohim. Entonces el nombre de Yahweh es blasfemado entre los gentiles. ¿Cuándo es? Cuando los gentiles deshonran y blasfeman el nombre de Yahweh, cuando le empiezan a invocar por medio de otros idiomas. Y claro, ¿cómo lo íbamos a hacer con otros idiomas? ¿Cómo iba yo a conocerle si lo único que yo sabía, mi idioma? Yo no le iba a llamar Jesus, yo le iba a llamar Jesús, porque yo hablo español. Yo vengo del latín, entonces el latín yo vengo de una herencia, de un lenguaje hereditario, ¿no? Mi herencia de mi lengua es del latín. Y entonces yo lo conozco como Jesús. Pero entonces cuando llega el tiempo profético, el cumplimiento profético de lo que habló Yahshua, cuando ustedes, ¿quiénes? Mi pueblo, ¿quiénes? Los Kadosh, el pueblo santo, los redimidos, los que tienen Ruach HaKodesh, los que han sido llenos y bautizados con mi espíritu, dice Yahweh, ustedes cuando oren, ustedes cuando canten, ustedes cuando testifiquen, van a santificar mi nombre. Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignores que este misterio, no quiero que ignores este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Está hablando de los gentiles que se están convirtiendo a Yahshua, que le ha acontecido a Israel un endurecimiento parcial o en parte. O sea, por un momento, por un tiempo nada más, Yahweh permitió que el corazón del pueblo judío se endurezca para que no crea y no acepte al Mesías. ¿Por qué? Porque era importante que entraran los gentiles a este camino. Pero dice que cuando llega la plenitud de los gentiles, cuando llegue, hasta que llegue o haya entrado la plenitud de los gentiles. Yo antes pensaba, y esto es una revelación fresca que me llegó, yo antes pensaba que la plenitud de los gentiles era un número, que cuando llegáramos, por ejemplo, a 100,000 o 100 millones, entonces de gentiles cristianos, entonces ya se iba a cumplir esta parte profética. Así pensaba yo, así me enseñaron cuando recién me convertí. Pero después de tiempo y Yahweh a través de su palabra y su ruaj, su espíritu nos empieza a enseñar, nos empieza a revelar, y yo entendí que la plenitud de los gentiles no era en número, sino era en conocimiento y en revelación. Entonces, fíjese lo que me mostró la Ruach HaKodesh, lo que me reveló Yahweh.
Me dijo Yahweh un día estudiando, meditando en su palabra, en esta parte, la plenitud de los gentiles, dice que cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, luego, bueno, vamos a leerlo todo antes de explicarle esto. Y luego todo, cuando se agarren a los gentiles, dice, verso 26, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob su iniquidad. Ahorita están en iniquidad, están muertos en sus pecados y delitos, porque como ellos no tienen templo, no hay templo de Salomón, no hay sacrificios, entonces sus pecados no han sido perdonados. Y ellos están en un tremendo problema. Y como no hay templo y no hay sacerdocio, porque ellos no aceptan el sacerdocio de Melquisedec de Yahshua, entonces como ellos no tienen sacerdocio y no tienen templo, no tienen alguien que les ofrezca sacrificio y los limpie y los purifique de sus pecados, entonces la casa de Israel o el pueblo de Judá o los judíos están en iniquidad, están en pecado. Están en pecado porque no aceptan la sangre de Yahshua HaMashiach para ser limpiados y perdonados. Entonces, cuando la plenitud de los gentiles llegue, entonces Yahweh se va a volver a Israel y todo Israel va a ser salvo. Cuando habla de Israel, está hablando de todas las 12 tribus. Las 12 tribus originales de Israel van a ser salvos. Pero ahorita no, hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Pero déjeme decirle, le voy a explicar por qué yo creo que ya llegamos a la plenitud de los gentiles. Ahorita le explico. Vendrá el libertador de Sión y apartará a Jacob de la iniquidad. Y luego dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ok, esto me mostró Yahweh. La plenitud de los gentiles es cuando los gentiles lleguen a la revelación y al conocimiento. ¿De qué? Del nombre y del idioma. Porque cuando el gentil empiece a guardar Shabbat, porque déjeme explicarle esto. ¿Qué es más fácil? Decirle al pueblo, a las 12 tribus de Israel, a los que creen y son muy celosos y fieles a la Torá y a los escritos de Moisés y al sacerdocio de Aarón. Es difícil decirle a un judío, a alguien que pertenece a las 12 tribus, decirle, ven conmigo a adorar el domingo, ven conmigo a adorar a Jehová, ven conmigo y acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. El hebreo, el judío, el original va a decir, espérate, ese idioma, yo no acepto ese idioma, yo no acepto esa doctrina, jamás la voy a aceptar. Y por eso Israel se endureció, porque los gentiles cambiaron todo esto. Pero cuando llega la plenitud de la revelación del conocimiento a los gentiles, y el gentil, el pueblo gentil, le diga al judío, ven a guardar Shabbat con nosotros y recibe a Yahshua HaMashiach, y ven a celebrar Rosh Kodesh, y ven a exaltar a Yahweh juntamente con nosotros. Entonces el judío va a decir, bueno, no le entiendo esto, pues yo no sé por qué tú hablas en lenguaje, yo no sé de dónde aprendiste eso, pero es más fácil que un judío venga a celebrar con un gentil un Shabbat que venga a celebrar un domingo. Porque ellos sí saben y conocen que el domingo era un culto pagano al dios Sol. Porque en inglés se lo explica, es el Sunday, el día del sol. ¿De dónde sacamos nosotros la palabra domingo? ¿Qué le dije yo? Que mi lengua de dónde viene, de mis ancestros a los que estoy renunciando. ¿De dónde viene? Del latín. Entonces, ¿cómo le dicen en latín sol? Dominos. Dominos. De ahí viene la palabra domingo. Y en latín para decir sol es dominos. Por eso tú no le vas a decir a un judío, ven a celebrar a Yahweh o a Jesús en un domingo. Ellos nunca lo van a aceptar. Pero si le dices, yo como gentil, llegando a la plenitud de la revelación y del conocimiento, he entendido que el día de Yahweh, el día del Señor, es el Shabbat, y hay que guardar el Rosh Kodesh, y que su nombre es Yahshua HaMashiach.
y es Yahweh y es la Torá. Cuando llegue la plenitud de los gentiles, o sea, cuando la iglesia gentil reciba la plenitud del conocimiento y de la revelación, entonces Yahweh dice: ahora mi pueblo está preparado para recibir a las 12 tribus de Israel, y llegará el cumplimiento en donde ya no serán 2 varas, sino una sola vara. Ya no serán 2 pueblos, sino uno solo pueblo, con un solo nombre, con una sola exaltación y con un solo lenguaje. Habrá una completa unidad en el pueblo de Yahweh. Pero mientras que la iglesia gentil, el mexicano, el chino, el japonés, el portugués, el brasileño, esté celebrando el domingo, y esté celebrando Navidad, y esté celebrando Año Nuevo, y esté celebrando todas las fiestas paganas, y el domingo 25 de diciembre, el cumpleaños del niño Jesús, mientras que el gentil esté enfrascado y metido en esa religiosidad y en esas costumbres paganas, Israel nunca va a venir a ser salvo. Yo le voy a decir, aparte usted que conoce Biblia, hay otro texto ahí más arribita que no lo puse ahí, pero ahí en Romanos dice que Yahweh escogió al pueblo gentil para provocar al celo a las 12 tribus de Israel. Y nosotros, amado, como pueblo gentil que éramos, cuando no sabíamos, estábamos en nuestra ignorancia, estábamos en un nivel muy bajo de revelación y conocimiento por cuestión del idioma. Es por eso, nada más. No es porque usted no era inteligente, usted es muy inteligente. Voltea a ver a su hermano, mira qué tan inteligente se le ve la cara. La pura mirada lo dice todo. Míralo cómo está de cabezón, tan inteligente que es. ¿Cuánto mide tu frente? Entonces, ¿qué le iba a decir antes de que me interrumpiera y me distrajera de lo que estaba diciendo? ¿Cómo lo vamos a provocar a hacerlo? ¿Celebrando Navidad? Arbolitos de Navidad, el Santo Claus, los Reyes Magos. El pueblo de Israel, el judío nos ve y se ríe y se burla de nosotros. Dice, claro, son gentiles adorando dioses paganos. Pues cómo no, déjalos a ellos en su paganismo. Déjalos a ellos que celebren su Navidad, Año Nuevo. Nosotros celebramos Hanukkah, pero que ellos celebren Navidad, Santo Claus, Reyes Magos, arbolitos y todo eso. Eso es para ellos, porque al final de cuentas gentiles, al final de cuentas paganos. Déjenlos que ellos celebren el domingo. Déjenlos que ellos celebren sus cosas, porque y su idioma, y que ellos adoren a su Dios en su idioma. Eso no los provoca a hacerlo. Pero de repente, cuando ellos escuchan que una congregación mexicana en la ciudad de Tijuana, que no sabrán inglés, what's your name, tal vez pueden saber decir, what's your name, coffee and donut. Eso sí lo sabrán decir. Pero esta iglesia gentil, mexicanos de Tijuana, que ni saben otros idiomas, caray, de repente dicen shalom, igual que nosotros dicen los judíos. Y luego también dicen vamos a celebrar Shabbat, y dicen Shabbat Shalom. Caray, vamos a ver, mexicanos en Tijuana no saben inglés y están diciendo Shabbat. Y están diciendo Shalom. Y ahora también ya guardan Rosh Kodesh. Y también los Moadim, las 7 fiestas de Yahweh. Y le llaman a la Biblia, ya no le llaman a la Biblia, le llaman la Tanakh. Y entonces ellos se empiezan a provocar a hacerlo. Y dicen, espérate tantito, esto no es para ti. Acuérdate que tú eres gentil. Tú regrésate a tu celebración de 25 de diciembre. Tú regrésate a tu celebración de Januara. ¿Cuántos dicen? Diga conmigo, Januara. ¿Quién era Januara? De la diosa griega del principio, la diosa del comienzo. Dice que es una diosa de 2 caras, una que está mirando al futuro y otra que está mirando al pasado. Y le llaman Januara. De ahí viene la palabra January en inglés.
Y de ahí tenemos la palabra nosotros enero. Y por eso el 31 de enero se celebra y se le hace culto a Januara, porque es la diosa de los comienzos, del principio, de comenzar nuevo, un año. Por eso nosotros, cuando llegó este conocimiento y esta revelación, dejamos de celebrar a Januara. Dejamos nosotros de celebrar el 31 de diciembre para amanecernos dándole culto a Januara. Ya no celebramos nosotros año nuevo. ¿Cuál es nuestro año nuevo? Éxodo capítulo 12 lo dice: este será el principio de meses para ustedes. ¿Cuándo? En la fiesta de Pesaj, lo que conocemos como Pascua. Ese es año nuevo, ahí está en la Biblia, ahí está en Éxodo capítulo 12. Será principio de meses para ustedes. Ese es el año que para nosotros empieza, los que somos del pueblo de Israel. Amén. Entonces cuando entendimos lo que es la plenitud de los gentiles, es más fácil. Este es el plan de Yahweh. El plan de Yahweh es que cuando llegue la plenitud de los gentiles, yo entendí que la plenitud de los gentiles no es número. Pueden ser muchos o pueden ser pocos, pero plenitud de los gentiles es cuando los gentiles lleguen a la plenitud del conocimiento y de la verdadera revelación de Yahweh. Entonces, cuando los gentiles estén empapados de la revelación y del verdadero conocimiento, entonces así Yahweh va a volverse a su pueblo Israel y va a empezar a llamar a las 12 tribus de Israel. ¿Y quién cree que es el pueblo que los va a evangelizar y que los va a recibir y les va a enseñar cómo se recibe a Yeshua HaMashiach? ¿Quién cree que lo va a hacer? El gentil lo va a hacer, porque el gentil ya lleva territorio, ya lleva mucho avance en cuanto al conocimiento de Yeshua HaMashiach. Ellos no conocen el Nuevo Testamento, ellos nada más conocen el Antiguo Testamento. Así que van a venir a decirnos a nosotros, pero no van a ir con alguien que guarda domingo, no van a ir con alguien que celebra 25 de diciembre, no van a ir con alguien que espera cada 25 de diciembre. ¿Me está escuchando? No van a ir con aquellos que están esperando a Santa Claus que les traiga regalitos, no. Van a ir con los que celebran Hanukkah. ¿Me está escuchando? Van a ir con los que celebran Hanukkah. Hello. Van a ir con los que guardan Pesach. Van a ir con los que guardan Rosh Kodesh. Van a ir con los que observan el Shabbat. Con esos van a ir y les van a decir: enséñame acerca del Mesías Yeshua HaMashiach. Enséñame acerca de las escrituras de Pablo. Enséñame acerca del libro de revelaciones de Apocalipsis. Enséñame, porque quiero recibirlo, quiero aceptarlo. Y es más fácil cuando te reúnes en Shabbat. ¿Y qué más celebras? Rosh Kodesh. ¿Y qué más? Los Muadim de Yahweh, las fiestas de Yahweh. ¿Tú no celebras Navidad? No, no celebramos Navidad, eso es pagano. Te van a ver así medio raro, pagano. Pero ¿qué no? A mí me han dicho así, ¿que no eres tú cristiano? Y entonces, si tú eres cristiano, ¿por qué no celebras 25 de diciembre? ¿Por qué dices que celebras Hanukkah? ¿Por qué celebras Hanukkah y no 25 de diciembre? Porque ellos bien saben, el pueblo judío sabe, eso es de los paganos. Pero nosotros tenemos una fiesta que se llama Hanukkah. Y cuando tú empiezas a celebrar la fiesta Hanukkah y desechas y renuncias a esas otras fiestas paganas, entonces ¿qué está pasando? ¿Qué quiere decir? Que ahora el pueblo, lo que conocemos como la iglesia, lo que conocemos como los gentiles, ¿qué está pasando? ¿Por qué Yahweh está revelando esto a este pueblo, a nosotros y a otros muchos? ¿Por qué Yahweh está trayendo esta reforma? ¿Por qué Yahweh está revelando el hebreo y está revelando las fiestas y está revelando el Shabbat y está revelando el Rosh Kodesh? ¿Por qué se lo está revelando a la iglesia gentil? ¿Por qué cree usted? Porque es importante que lleguemos a la plenitud, porque una vez que llegue la plenitud de los gentiles, entonces las 12 tribus de Israel van a empezar a ser salvos, porque desde Sion vendrá su libertador. Y ese es Yeshua HaMashiach. Pero ellos no conocen eso. Van a necesitar maestros que les enseñen. Entonces cuando ellos le pregunten: oye, pero ¿cómo le haces
¿Cómo es que tú estás seguro de tu salvación si no hay templo, si no hay sacerdocio, si no hay sacrificio? Entonces tú le vas a enseñar, es que ahora el templo es Yeshua y el templo somos nosotros, y el sacrificio fue Yeshua, y la sangre que se derramó una vez y para siempre. Yahweh el Eterno ya no acepta sacrificio de animales, porque vino ahora el sacrificio perfecto, único y eterno, que es el de Yeshua HaMashiach, el del Cordero de Elohim. Entonces el pueblo, las 12 tribus de Israel, lo que conocemos como los judíos, van a decir: carambola, esto tiene sentido. Ahora sí ya entiendo. Ahora sí acepto. Háblame de ese tu Yeshua. Pero jamás te van a decir: háblame de Cristo y Jesús y a su nombre gloria. Jamás te van a decir: yo quiero celebrar el domingo contigo. Jamás te van a decir: vamos a esperar el año nuevo, el 31 de diciembre. Jamás te van a decir. Prefieren morir antes que hacer eso. Hello. Prefieren morir antes que hacer eso. Ahorita lo único que está esperando, el punto principal que se está esperando para el cumplimiento de esta profecía, es el nombre. El nombre. El nombre. Entonces Yahweh regresará al pacto y quitará el pecado de ellos. ¿Cuándo? Cuando acepten a Yeshua. Pero ¿cuándo va a pasar todo esto? Cuando llegue la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo es cuando va a llegar la plenitud de los gentiles? Cuando los gentiles lleguen a la revelación y al conocimiento pleno de la palabra, del idioma puro. Entonces regresemos a donde empezamos. Diga conmigo: Kadosh Hashem. Vamos a empezar por ahí. Por aquí fue donde Yahweh empezó a tratar conmigo. Ni siquiera sabía de las fiestas, ni siquiera sabía del Shabbat, ni siquiera sabía del Rosh Kodesh. Lo primero que Yahweh me empezó a revelar fue el nombre, en hebreo. El nombre. Ya después vino todo lo demás, pero lo primero fue el nombre. Ustedes cuando oren, orar es también parte. Cuando ustedes canten, cuando ustedes evangelicen, cuando ustedes testifiquen, cuando ustedes oren, cuando ustedes hagan todo lo que hagan, háganlo en mi nombre. Pero dice: ustedes cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, esto es guerra, amado. Estamos el hablar, el cambiar el Yeshua por Jesús, el cambiar el Yahweh por Jehová, el cambiar el Ruach HaKodesh por Espíritu Santo, en la Trinidad porque Trinidad es otra deidad griega, es otro dios pagano, y así se llama Trinidad. Es un dios pagano de la mitología griega y le llaman Trinidad. Y a nosotros la palabra, la Torah nunca habla de Trinidad, habla de Shema Yisrael Yahweh Eloheinu, habla de un Ehad. Diga Ehad. Ehad es la palabra que se usa en la palabra Ehad para hablar del Dios que se manifiesta como Padre y como Hijo y como Espíritu, pero no se le puede llamar. Sí, estoy de acuerdo, amén. Se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu, amén. Se manifestó en esas tres. Pero él nunca dijo: llámenme Trinidad. Él dijo: llámenlo a esas tres manifestaciones, llámenlo Ehad. Nosotros debemos de llamarlo Ehad, no Trinidad. Pero sí es cierto y estoy de acuerdo que es la manifestación Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Creo fielmente. No empieza a decir que ya no creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. A su nombre, gloria. Sí creemos en las tres, porque está en la. Si la Biblia no lo enseñara, entonces yo le dijera a usted que no es. Pero como sí está en la palabra, entonces sí es. Y sí creo, porque esas tres manifestaciones Yahweh se ha manifestado a mí. Yo lo conozco como Padre, yo lo he experimentado como Hijo y lo he experimentado como Espíritu Santo. Así que
Yo mismo he vivido las tres manifestaciones de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Lo que pasa es que la palabra, Yahweh nunca me dijo, a eso llámenle Trinidad. Él no dijo eso, nunca jamás. En la palabra no va a encontrar que él dijo, llámenlo a eso Trinidad. No, porque ese es un nombre griego, pagano de un dios griego. Dijo, llámenlo a eso ¿qué? Ejad. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad. Escuche Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh uno es. Ejad, esa es la palabra correcta que nosotros debemos usar. Entonces, diga conmigo, Kadosh Hashem. Dígalo otra vez, Kadosh Hashem. Ahora, Yahweh, le digo que Él es especial, Él es sabio. Si Satanás sí es astuto, y él con su astucia trajo engaño y trajo confusión. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo blasfemó? ¿Cómo manchó el nombre del Eterno? ¿Cómo lo hizo? Por medio de los idiomas. Entonces mire, la sabiduría del Eterno. La sabiduría del Eterno dice, ok, si Satanás por medio de los idiomas contaminó mi palabra y contaminó mi nombre y manchó mi nombre y blasfemó mi nombre, yo también lo voy, ahora yo voy a, dice el Eterno, yo voy a limpiar mi nombre y voy a limpiar mi palabra, y lo voy a hacer también por el idioma. Pero en lugar de que sean muchos idiomas, yo voy a hacerlo por medio de un idioma. Y cuando este idioma llegue, cuando este lenguaje llegue a mi pueblo, mi nombre será santificado. ¡Dáselo fuerte! Y es que todo lo pruebo con la palabra. No solamente me paro aquí y le digo lo que le acabo de decir porque a mí se me ocurrió, aunque esto es revelación y es revelación fresca. Yo esto no lo había visualizado de esta manera hasta que la Ruach HaKodesh Con esto termino, con esto concluyo. Todo lo pruebo con la palabra. Entonces, ¿qué dijimos? Si el enemigo contaminó la Torah y contaminó el nombre y blasfemó el nombre por medio de los idiomas, Yahweh dice, por medio de un idioma yo voy a limpiar mi nombre. ¿Ven? Ahora, fíjese qué interesante y la sabiduría de Yahweh. Por eso le dije yo al principio que todo ya estaba en la palabra, todo ya estaba escrito, ya todo está escrito. Solamente que toda la Biblia es un rompecabezas que hay que irlo armando, que hay que ir armando sus partes. Es un rompecabezas que hay que ir a agarrar esta parte y agarrar esta parte y formando todo el cuadro de lo que es el plan del Eterno. Sofonías. Este texto usted lo debe de subrayar, lo debe de tatuárselo. No, no es cierto. No te andas haciendo ideas, ¿eh? No es cierto, estoy jugando. Ay, dijo el pastor, ahorita vengo, mamá. Sofonías 3:9. Porque cuando llegue el tiempo, otra vez hablando de un tiempo, otra vez hablando de un tiempo profético, cuando llegue el tiempo, volveré yo a los pueblos, a los pueblos o a mi pueblo. Esa es la parte que a mí me interesa, que no dice a mi pueblo, dice a los pueblos. Otra versión dice a los gentiles, a los goyim. Les daré lenguaje puro. Pero no es el español, el lenguaje español no es un lenguaje puro, el griego no es un lenguaje puro, el chino no es un lenguaje puro. Las lenguas que fueron derramadas o dadas en la torre de Babel no son lenguajes puras, porque esos lenguajes trajeron confusión. Le daré a mi pueblo, a los pueblos, un lenguaje puro para que todos invoquen mi nombre, dice Yahweh, para que unidos y en común acuerdo me sirvan. ¿Cuándo es cuando va a venir unidad? Porque ahorita estamos todos divididos.
Aquella denominación no se lleva con esta otra. Este pastor no se lleva con aquel pastor porque le robó las ovejas. Yo no me llevo con aquel pastor porque él guarda el domingo, yo guardo el sábado. Yo digo Yeshua, él dice Jesús. Estamos todos encontrados. Hay congregaciones mesiánicas que no se llevan con nosotros porque no nos ponemos talit, porque no nos ponemos kipá, porque en Shabbat no prendemos las velas. Entonces me dicen, tú no eres verdadero mesiánico. A las pruebas nos vamos, les digo yo. Tú no estás circuncidado. Y cuando me han dicho, tú no estás circuncidado, le digo, bueno, eso hay que verlo si lo quieres ver. Hay que verlo. Hay que verlo. Eso sí hay que verlo. Daré a los pueblos lenguaje puro, para que todos invoquen. Entonces, ¿para qué es la intención del lenguaje puro? Pero vamos por partes. Diga conmigo, lenguaje puro. Esa palabra en hebreo se llama Lashon HaKodesh. Lashon HaKodesh, lengua pura, lenguaje puro. El español no es puro, está contaminado. El griego no es puro, el inglés no es puro, está contaminado. El portugués no es puro, está contaminado. Las lenguas están contaminadas. Las lenguas fueron dadas con un propósito de traer ¿qué? Confusión. Pero hay un solo lenguaje, que es el lenguaje puro, que es lo que conocemos como el hibrid, el hebreo, el lenguaje del pueblo de Israel que Yahweh le reveló a su pueblo. Diga conmigo, el hebreo. Ese es el lenguaje puro. De todos los lenguajes, ese es el lenguaje puro, porque ahí es donde resulta, donde el nombre del Eterno es otra vez santificado. No en inglés, no en español, no en griego, no en latín. Cuando tú le dices Jehová, cuando tú le dices Jesus, cuando tú le dices Jesús, cuando tú le dices Jesús, todo eso está contaminado. Pero cuando vienes al hebreo y le dices Yahshua HaMashiach, lo estás diciendo en un lenguaje puro y limpio. Cuando los gentiles, cuando los pueblos reciban el lenguaje puro. Entonces, fíjese la astucia de Satanás. Voy a traer confusión por medio de todos los lenguajes. Y voy a contaminar la Biblia, voy a contaminar la palabra y voy a contaminar los nombres y el nombre del Eterno. Y dice Yahweh, muy bien. Y se le permitió por un tiempo hacerlo. Se le permitió por un tiempo hacerlo. Pero ahora ya está llegando la plenitud de los gentiles. Porque ahora la revelación del lenguaje puro ya está bajando a los gentiles. Está bajando a los africanos, a los chinos, a los portugueses, está bajando a los mexicanos, está bajando a los americanos. Este movimiento ya Satanás ya no lo puede parar. Este movimiento de la reforma del nombre del lenguaje puro, ya Satanás no lo puede parar, porque es una profecía que en aquellos tiempos, cuando llegue el tiempo profético, Yahweh va a derramar y a revelar el lenguaje puro para que todos invoquen su nombre. ¡Aleluya! Es el único idioma. Espérame tantito. Es el único idioma, el Lashon HaKodesh, lo que conocemos como el hebreo. Es el único idioma que trae unidad. Porque fíjese bien, en portugués Jesús, en inglés Jesus, en español Jesús, pero en el hebreo, en portugués Yeshua, en inglés Yeshua, en chino Yeshua, en inglés Yeshua y en español Yeshua. ¿Dónde cambió? No cambió. ¿Sabe por qué? Porque el mexicano está usando un lenguaje que no es el de él. El chino está usando un lenguaje que no es el de él. El portugués está usando un lenguaje que no es de él. Está usando el hebreo. Y cuando usamos el hebreo, entonces estamos unidos.
Ya no cada quien le va a hablar por su nombre, por su lenguaje, sino le va a hablar en el lenguaje que él dijo, en la lengua pura, en la Lashon HaKodesh, lo que conocemos como el hebreo. Y cuando entonces usted empieza a invocar el nombre del Eterno en hebreo, entonces se cumple, su nombre será santificado. Póngase de pie y déselo fuerte a Él. Aleluya. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Guitarraba, coturraba, babá. Fuerte, fuerte, fuerte. Gracias, Yahweh. Nos has revelado tu nombre. Nos has dado a conocer tu Kadoshem. Cuando conocemos entonces el hebreo, el Lashon HaKodesh, lo que conoce, lo que el profeta le llamó la lengua pura. Porque Sofonías hablaba hebreo. Y cuando él vio que las demás naciones y los demás pueblos invocaban el nombre con otros idiomas, él vio que se contaminó. Y dijo, la única manera de traer pureza, de limpiar el nombre, de limpiar la Torah, es regresando a la lengua pura, al hebreo. Es regresando a no a la traducción, sino al original, al hebreo. Amén. Espero que con esta enseñanza usted sea enriquecido y se enamore más de la Lashon HaKodesh, de la lengua santa. ¿Qué quiere decir? Santificado sea tu nombre. ¿Cómo podemos santificar el nombre? Invocándolo no con los idiomas paganos. Ya no le digas Dios, dile Elohim. Ya no le digas Jehová, dile Yahweh. Ya no le digas Jesús, dile Yahshua. Ya no le digas Cristo, dile Mashiach. Porque esa es la lengua pura que santifica su nombre.
respirar profundo, sentir el shalom. Mañana los esperamos a las 4 para darle cierre al shalom.